El peso de la transparencia, el camino de Mateo. Mateo estaba sentado en el suelo de su lujoso apartamento, con las luces de la ciudad burlándose de él desde el otro lado del inmenso ventanal. En su mano, un papel rojo arrugado, una orden de desalojo. Para el mundo exterior, él era el estándar de oro del éxito, pero por dentro, se ahogaba en una deuda de $18,000. El silencio de la habitación era interrumpido únicamente por el golpeteo de la lluvia contra el cristal. 3 años antes, un ascenso masivo había encendido una idea peligrosa en su mente: me lo merezco. Sin pensarlo 2 veces, firmó el contrato de un flamante coche alemán con una tasa de interés del 18%. Se dejó cegar por el brillo del cuero y el estatus que el vehículo prometía, creyendo que su nuevo salario lo protegería de cualquier tormenta. La inflación del estilo de vida fue su asesino silencioso. A medida que sus ingresos crecían, sus gastos se aceleraban para alcanzarlos. Pronto, Mateo estaba usando una tarjeta de crédito para pagar los mínimos de otra. El día del desalojo, empacó su ropa de diseñador en simples cajas de cartón de supermercado, sintiendo el peso asfixiante de la humillación. En el sofá de un amigo, la fachada finalmente se derrumbó. Mateo cambió su teléfono inteligente por un cuaderno de espiral barato de $1. Ya no quería ser la víctima de su propia vida, necesitaba entender cómo un hombre que ganaba miles de dólares al mes había terminado sin un techo sobre su cabeza. Visualizó sus finanzas como un tanque de agua. Su salario era la tubería que vertía agua en la parte superior, pero su flujo de caja se escapaba por enormes agujeros en el fondo. La cuota del coche, el alquiler premium y las cenas caras. No importaba cuánta agua entrara, el tanque siempre terminaba vacío porque los agujeros eran demasiado grandes. Mateo decidió cerrar la herida. Vendió el coche de lujo y subió por primera vez en años a un autobús público. Mientras su viejo ego gritaba de vergüenza, su mente sintió un alivio extraño y nuevo. Ya no tenía que fingir. Por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin sentir que el pecho le iba a estallar. Aprendió la regla de oro. Un activo pone dinero en tu bolsillo mientras que un pasivo lo saca. Su coche había sido un vampiro financiero, perdiendo valor cada día mientras exigía sangre en forma de intereses y mantenimiento. Era hora de dejar de coleccionar pasivos y empezar a construir una columna de activos. Con sus gastos reducidos al mínimo, Mateo logró tener un excedente al final del mes. Invirtió sus primeros $500 en un fondo indexado. Empezó a ver cada dólar no como un trozo de papel, sino como un soldado que trabajaba para él las 24 horas del día, con el único fin de reclutar más soldados. Un día, caminando hacia su oficina, Mateo se cruzó con Diego, un antiguo colega. Diego todavía conducía el coche de lujo, pero se veía demacrado y estresado, atrapado por sus propias deudas ocultas. Mateo sintió empatía, no orgullo. Él ya no era un esclavo de su jefe ni de las apariencias, era el dueño de su propio destino. 5 años después, Mateo se sentó en un parque bañado por el sol. No vivía en un ático ni tenía un deportivo, pero poseía el mayor de los lujos, el control total sobre su tiempo. Sus activos ahora pagaban su vida sencilla y feliz. Había cambiado el peso de la apariencia por la ligereza de la verdadera libertad.